Colosenses capítulo 2, versículos 3, 4 y 5. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Lo leemos? Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Dice así, leámoslo. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Amén, gloria a Dios. Bueno, el viernes pasado, ¿verdad?, estuvimos hablando de que Pablo ya que tenía una lucha, ¿verdad?, que les dice en el versículo 1. Estuvimos hablando mucho de lo que son las luchas, ¿verdad?, las luchas que tenemos como cristianos, luchas con la carne, luchas con el mundo, luchas con el enemigo, ¿verdad?, más que todo con demonios, ¿verdad?, que están alrededor nuestro, siempre andan buscando la oportunidad para tentarlo, ¿verdad?, o siempre estamos siendo tentados, pero ellos están ahí, ¿verdad?, para hacernos caer. Satanás no, porque él no es omnipresente para andar ahí atrás de cada uno de nosotros. Él tiene su trono por ahí, ¿verdad?, donde está ordenando y mandando a sus demonios, a principados, ¿verdad?, que les da órdenes, y pues ya ellos tienen su área donde gobiernan, donde están haciendo su trabajo. Pero hablábamos de eso, más hermano, y Pablo, ¿verdad?, aquí es la lucha de Pablo es contra los falsos, ¿verdad?, las falsas enseñanzas, los falsos maestros, que hoy en día también, ¿verdad?, está esa lucha, los falsos maestros, falsos predicadores que se dan. Gloria a Dios. Y hablamos, ¿verdad?, de eso, esa lucha, y hablábamos de que está en el capítulo 1 más que todo, ¿verdad?, Pablo, el deseo de Pablo, ¿verdad?, ese deseo de Pablo que les compartía a esta iglesia de Colosas, ¿verdad?, el deseo de Pablo, ese deseo de Pablo, y les comunicó, ¿verdad?, estas palabras, ¿verdad?, con la finalidad o con el propósito, ¿verdad?, de que se menciona también en el versículo 2, ¿verdad? Dijimos que en el versículo 1 dijimos la lucha que Pablo les dice por ellos, por los de la Odisea y por aquellos que nunca habían visto su rostro, y dice en el 2, para que sean consolados sus corazones, ¿verdad?, con un propósito, ¿verdad? Ese era el deseo de Pablo, ¿verdad?, comunicarles a ellos. Él comunica, ¿verdad?, ya cada uno, como cuando el Señor nos habla a nosotros, Él nos comunica, ¿verdad?, por medio de su palabra, y nosotros nos corresponde poner en práctica lo que el Señor nos ha hablado, ¿verdad? O lo dejamos o lo tomamos, ¿verdad? Pero hay que tomar en serio cuando el Señor habla, ¿verdad? Entonces dice, para que sus corazones sean consolados, ¿verdad? Entonces también dice, unidos en amor, que es algo muy importante que debemos tener como iglesia, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento, ¿verdad?, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Gloria a Dios. Y entonces nosotros vamos a continuar aquí en el versículo 3, y dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, ¿verdad? No dice dice todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Voy a empezar preguntando, ¿verdad?, para que participemos. Hermano Joel, ¿qué entiende usted por un tesoro? ¿Qué entiende usted, hermano Joel, por un tesoro? ¿Qué es un tesoro para usted? Algo valioso. Aleluya. Algo valioso, ¿verdad, hermano? Bueno, hay una palabra antes que dice escondido, ¿verdad? Hay una palabra que creo que por ahí debería empezar. Dije que están escondidos. Y voy a preguntarle al hermano Arturo, ¿usted qué entiende esa palabra, escondidos? Escondidos, pues. Sí, así es simple y sencillamente. Pues algo que uno tiene que buscarlo, ¿verdad? Hacer el esfuerzo. Gloria a Dios. El tesoro, pues
también estoy de acuerdo que es algo de alto valor. Amén, gloria a Dios. Entonces dice, va, que están escondidos, dice, en quien están escondidos, ¿verdad? Escondidos, algo, ¿verdad? Que está oculto, ¿verdad? Y para eso, más hermano, voy a leerlo yo para que no esté ahí buscando, pero voy a leerlo dice en Romanos 16, 25 y 26, dice, y el que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. O sea, estaba escondido, ¿verdad? Dice desde tiempos eternos, no solamente desde el Antiguo Testamento, sino desde tiempos eternos. Y dice, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, ¿verdad? Entonces algo, ¿verdad? Escondido, ¿verdad? Un tesoro, dije, está escondido. Hablamos también del misterio, ¿verdad? Que hablamos también antes, que está en el versículo más atrás. Entonces algo que está escondido, un tesoro. Está escondido los tesoros de la sabiduría, dice, ¿verdad? Entonces vemos aquí, amado hermano, que hay algo escondido. Y voy a preguntar, hermano Henry, estas cosas escondidas que están ahí, ¿quiénes las pueden encontrar? ¿Es para toda la gente, para todas las personas? O pues de lo que estamos hablando ahorita, no específicamente de lo que dice el contexto aquí. Para los que han aceptado, han reconocido a nuestro Señor Jesucristo, porque Él cuando nosotros venimos y aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, vamos conociéndolo cada día más. Esto es para los cristianos, los que obedecen y buscan la presencia del Señor para sus hijos. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Entonces, ¿verdad? Hablamos de algo que está escondido, ¿verdad? Ahí dice, ¿verdad? En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea, esto no es para todas las personas, es para la iglesia, es esto que está escondido. Entonces, usted y yo, que tenemos el Espíritu Santo, es que podemos encontrar estos tesoros que habla aquí, ¿verdad? Porque hablando dice los tesoros en plural, ¿verdad? No dice del tesoro, sino los tesoros de la sabiduría, ¿verdad? Estamos hablando de que no está hablando de un tesoro, está hablando de los tesoros, algo como no de una sola cosa, sino de varias, ¿verdad? Está hablando en plural, no en singular. Dice los tesoros de la sabiduría. Ya lo contaba el hermano Joel para un tesoro, ¿verdad? Él decía algo valioso. Hermano Elías, ¿qué es lo más valioso que tiene en su vida? ¿Qué es lo más valioso? ¿Qué es lo que usted más valora en su vida? Podemos hablarlo en esta tierra, ¿verdad? O si usted quiere ir más adelante en lo espiritual, pues mejor todavía. ¿Qué es lo que usted más valora en esta tierra? Estamos hablando de algo de valor. ¿Qué es lo que usted más valora? Hermana Luz, la miro con ganas de ayudarle al hermano. Yo valoro mucho mi vida. Su vida. La vida, ¿verdad? La vida es un tesoro que el Señor nos ha dado. Tanto vida física ahorita como la vida espiritual que el Señor nos ha dado a nosotros, que es aún más valiosa la vida espiritual, porque la vida espiritual, amado hermano, no estamos hablando de que el Señor nos da un soplo de vida, estamos hablando de la persona de Cristo Jesús en nosotros. Entonces estamos hablando de algo valioso, de un tesoro, pero estamos hablando del tesoro de la sabiduría. Yo nomás le pregunté al hermano algo valioso en su vida, porque estamos hablando de algo valioso, un tesoro, dije, los tesoros de la sabiduría, dice, ¿verdad? Gloria a Dios. Pastor, cuando quiera ayudarnos a comentar algo, nomás levante su mano y con gusto le damos tiempo. Claro que sí, hermano. Pues, hablando literalmente, sabemos que un tesoro está escondido en un gran baúl. Amén. Y dentro de ese baúl puede haber perlas, cadenas, collares, barras de oro, piedras preciosas, bueno, muchos objetos de gran valor
que se pueden traducir en millones de dinero. Entonces, el tesoro o los tesoros que alguien tiene, esa es su fuerza, ese es su poder, eso es lo que aman. Por ejemplo, el tesoro de los ricos millonarios es su riqueza, ¿verdad? Hablando literalmente. Ahora, cuando ya vamos a lo espiritual, dice que en Cristo está escondidos esos tesoros. Aleluya. Y dice que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad, de la Amén. divinidad corporalmente. Usted hizo una pregunta, hermano. ¿Qué es lo más valioso que una persona tiene? Yo le voy a responder. Lo más grande, lo más valioso que yo tengo es Cristo. Si Aleluya. tengo a Cristo, tengo el mayor tesoro de todos. Si no Amén. lo tengo a Él, no tengo nada, hermano. Amén. De eso está hablando esta carta. La prioridad, la preeminencia es Cristo. Y como dijo Pablo en Corintios, que Cristo es en nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación, redención, y en Él lo encontramos todo. Por eso digo, el que tiene a Cristo lo tiene todo, el que no tiene a Cristo no tiene nada. Para mí lo que más valoro es Cristo, como dijo Pablo. Para mí la vida, la mía no es valiosa. Para mí la vida no es fama, no es riqueza, no es dinero, no son los valores de este mundo, no es fama, no es prestigio, no es renombre, no son cosas materiales, no son millonadas, no es oro ni plata. Para mí la vida es Cristo y el morirme es ganancia, hermano. Lo más grande que yo tengo y lo que aprecio más, el mayor tesoro es Dios manifestado en carne, que es Cristo dentro de mí. Y eso es lo que valoro más. Él es el más grande tesoro. Y si lo tengo a Él, en Él están escondidos estos tesoros de sabiduría y conocimiento. Más adelante si me da oportunidad después, le voy a explicar lo que esto significa acerca de la sabiduría y del conocimiento. Dos palabras sumamente importantes. Amén. Gracias. Amén, gloria a Dios. Entonces estamos hablando que dice que en Él, ¿verdad? Ya está el contexto que estamos hablando del Señor Jesucristo, que es en Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia, ¿verdad? O sea que nosotros como iglesia, hermano, tenemos al alcance todas estas cosas, porque usted tiene a Cristo, ¿sí o no? Yo tengo a Cristo, ¿verdad? Él mora en mí por su Espíritu, ¿verdad? Somos templo y morada de su Espíritu. Él es nuestra vida, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos a Cristo, entonces estas cosas están al alcance de nosotros. Pero hay que pagar un precio para eso, para alcanzar, porque estamos hablando de los tesoros, no está hablando de un tesoro, está hablando de los tesoros de la sabiduría, ¿verdad? Y del conocimiento. Estamos hablando de esa sabiduría, amado hermano, esa sabiduría de Dios, no de sabiduría terrenal. ¿Verdad que dice Santiago? ¿Qué es la sabiduría terrenal, dice Santiago? La sabiduría del hombre, ¿verdad? Es terrenal, animal y diabólica. Es la sabiduría de esta tierra, ¿verdad? Aquí hablando literalmente, o sea, físicamente, ¿verdad? Hay muchas personas, entre comillas, digamos, sabios, ¿verdad? O sea, o inteligentes, podemos decirle, mejor dicho, pero la gente de la tierra, aquí de la persona, ¿verdad? Que no conocen de estas cosas, los catalogan como personas sabias. Pero en realidad, amado hermano, cuando aquella persona que está perdida viene a Cristo, es cuando verdaderamente alcanza, ¿verdad?, lo que es la sabiduría, la verdadera sabiduría que es de Dios. No estamos hablando de sabiduría terrenal, sino sabiduría de lo alto. Entonces dice, en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría. Hermano Rubén, ¿qué es sabiduría, hermano Rubén? Denos usted, yo sé que el pastor también lo va a ampliar más, ¿verdad?, después, pero vamos a... Ya lo dijo el pastor, el tesoro más grande pues es tener a Cristo en la vida de uno, ¿verdad? Porque sin Cristo realmente pues no somos nada. Él es nosotros, cuando Él está en nosotros, en cada uno de nosotros, es formada en la vida de cada uno, es un tesoro, ¿verdad? Es el tesoro más valioso que podemos tener en nuestra vida, en nuestros corazones. O sea, como estamos hablando de la sabiduría, claramente el que sirve a Cristo
el que tiene a Cristo está hablando a la iglesia, no está hablando a la gente del mundo, porque realmente la gente del mundo que no conoce a Cristo no puede recibir, no puede tener el conocimiento que un cristiano, que se nos ha dado por medio del Espíritu Santo, la sabiduría que nos ha dado Dios de parte de Él, por medio del Espíritu Santo es el que nos ayuda. Pero teniendo a Cristo, como dijo el pastor, lo tenemos todo. Y si no tenemos a Cristo, no tenemos nada, no somos nada. Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿verdad? Sabiduría, amado hermano, Primera de Corintios 1, 23 y 24 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Y el 30 dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, ¿verdad? Entonces Dios, ¿verdad? Dice que nos ha sido hecho por Dios sabiduría, ¿verdad? O sea, Cristo Jesús. O sea, como le repito, tenemos a Cristo, tenemos, amado hermano, a nuestro alcance, ¿verdad? Alcanzar la sabiduría de lo alto. Ahora, ¿qué es sabiduría? ¿Qué es sabiduría? Hermano Henry, ¿verdad? Nos decía, ¿verdad? Que sabiduría siempre es pensar antes de hablar, ¿verdad? Pero sabiduría también, amado hermano, es que usted tiene ese, ¿cómo le digo? Esa capacidad en su vida para poner en práctica el conocimiento, ¿verdad? Para poner en acción lo que usted ya sabe. Porque no es lo mismo conocimiento que sabiduría, ¿verdad? No es lo mismo tener el conocimiento. Es posible tener conocimiento sin sabiduría, pero no es posible tener sabiduría sin conocimiento. O sea que para alcanzar uno la sabiduría tiene que conocer. Para que usted y yo logremos alcanzar sabiduría de Dios, necesitamos empaparnos de la palabra del Señor. Entonces necesitamos el conocimiento de la palabra. Hermano Henry. Dice un proverbio: el sabio ve el mal y se aparta. El sabio ve el mal y se aparta, ¿verdad? Y el necio, ¿verdad? Ve el mal y se va como buey al matadero, ¿verdad? Entonces, hermano, entonces necesitamos, le repito, ¿verdad? Usted y yo que tenemos a Cristo, tenemos al alcance de nuestras manos, ¿verdad? Alcanzar sabiduría de parte de Dios. Siempre el pastor nos recuerda y nos dice, hermano, cuando usted sabe que un viernes, un sábado, un domingo hay servicio, ¿qué es lo que usted necesita para prepararse durante la semana? Necesita ser sabio, hermano, porque si usted no es sabio, si usted llega el viernes de servicio y usted falla y no viene, usted nos falta sabiduría como iglesia. Si llega el sábado y hay servicio, ¿verdad? Y preferimos otras cosas en vez de venir a la iglesia, nos falta sabiduría. Estamos faltos de sabiduría. Y el Señor nos dice, ¿verdad? Que si estamos faltos de sabiduría, ¿qué dice? Que la pidamos al Señor, ¿verdad? Y Él nos la da, dice, abundantemente, ¿verdad? Entonces, por eso le digo, la sabiduría de Dios está a nuestro alcance, porque nosotros tenemos la persona del Espíritu Santo no morando con nosotros, morando en nosotros. Y Él es quien nos da la capacidad, ¿verdad?, de nosotros alcanzar, ¿verdad?, una sabiduría de lo alto, ¿verdad? Hermano Rubén. Amén. También el proverbista dice en el capítulo 1 del verso 7 que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando tenemos temor a Dios y servimos a Cristo, tenemos que ser sabios, como dice en Efesios, vestirnos de toda la armadura de Dios. Porque sabemos que Satanás anda como león rugiente. Sabemos, si somos, como tenemos sabiduría, vamos a conocer las artimañas y los ataques del diablo, cómo nos ataca, porque, o sea, el propósito y el plan de nosotros, digo yo, ¿verdad?, en mi corazón está el anhelo y el deseo de buscar a Dios. Cuando llega viernes, sábado y domingo, yo me gozo, me alegro, estoy contento porque voy a alabar a mi Señor, adorarlo. Y hay que, como dice la palabra, ¿verdad?, vestirnos de toda la armadura de Dios para poder contrarrestar las acechanzas del diablo. O sea, que no nos gane la ventaja, porque realmente es lo que pasa hoy en día, ¿verdad? Unas veces, en el tiempo que tenemos durante la semana, o sea, si nosotros no leemos la palabra, no estudiamos, no oramos, vamos a venir haciendo como un pie adentro y otro afuera, como muchos lo son.
digo lo mucho porque no me estoy contando, porque realmente mi anhelo y mi deseo es buscar a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, y ese es el deseo de un cristiano que verdaderamente teme a Dios y busca y anhela y desea las cosas espirituales. Amén, gloria a Dios. Entonces, amado hermano, nosotros tenemos conocimiento, ¿verdad? Porque estamos hablando también de conocimiento. El conocimiento es que información, solamente información. Pero necesitamos la sabiduría de parte de Dios, ¿verdad? Ya le dije, ¿verdad? La palabra nos dice que la sabiduría está a nuestro alcance. Si somos faltos de sabiduría, pidámosla a Dios. Entonces, ¿verdad? Tener el conocimiento no es suficiente. Necesitamos la sabiduría del Señor. Hermano Arturo. Sí, hermano, como dice, es muy importante pues tener sabiduría para la información que colectamos en la Biblia, cómo aplicar eso a nuestra vida, porque si hay mucha gente que lee la Biblia y no la practica, de nada sirve, les hace falta la sabiduría para poder aplicar lo que leemos y aprendemos aquí. Amén, gloria a Dios. Miren lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 17. Dice 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, ve que va la sabiduría y el conocimiento, ¿verdad? Para que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, ¿verdad? O sea que necesitamos la sabiduría, amado hermano, para poder conocer al Señor. Porque si solo venimos a la Biblia, ¿verdad?, en la carne, no vamos a entender nada. Y yo reconozco, amado hermano, me falta sabiduría. Porque hay mucha de la palabra que yo leo que no la vivimos, no la practicamos. Entonces necesitamos ser, ¿verdad?, sinceros delante de Dios, no delante del hombre, no delante de usted, hermano, delante de Dios. Porque yo no puedo engañar a usted. Usted me puede ver a mí, puede decir no, pero yo sí sé, amado hermano, que me falta sabiduría de parte de Dios. No digo que no la tengo, ¿verdad?, pero que me falta, porque el Señor dice que Él la da abundantemente. O sea, que no hay límite, ¿verdad? Usted puede llegar escalando, como leemos, ¿verdad?, la escalera, ¿verdad?, escalera de Dios para el cristiano. Podemos ir escalando peldaños, ¿verdad? Entonces a veces nos quedamos en un cierto nivel, pero necesitamos subir del nivel. Gloria a Dios. Entonces está ahí, ¿verdad?, el versículo 3. Pastor, comentar algo hasta el versículo 3, algo más. Sí, hermano, la sabiduría de Dios es práctica y se traduce como un don que se da, sabiduría y también conocimiento. Ahora, estos dos vocablos son muy importantes. Lo que tiene que ver con Dios es algo práctico. Por ejemplo, si yo o usted decimos que somos sabios, entonces los demás van a mirar que somos sabios porque practicamos la palabra de Dios. Lo que estamos aquí y aprendemos la palabra y no la ponemos en práctica, no se nos considera sabio. Sabio es aquel que practica, que obedece la palabra. En Deuteronomio capítulo 4, verso 6, pueden mirarlo, dice: y estos decretos, si ustedes los guardan y los ponen por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. O sea, saber la voluntad de Dios y hacerla, eso es la sabiduría de Dios. Y el que practica esa sabiduría es un sabio según Dios. Por eso le llaman los sabios de la Torá, porque eran personas que sabían cuál era la voluntad de Dios, y no solamente eso, sino que la ponían en práctica. Un sabio según Dios es aquel que practica su palabra. No solamente sabe cuáles son los mandamientos de Dios, no solamente sabe cuál es la voluntad de Dios. Por eso Pablo nos llama, ¿verdad?, a buscar a Dios para poder conocer o saber cuál es su voluntad y luego ponerla en práctica. Amén. Lo que estamos aquí, lo que estamos aprendiendo, si lo practicamos, Dios nos ve como personas sabias. Amén. Y Él otorga la sabiduría también como un don, como una capacidad para que sepamos cuáles son los caminos de Dios, cuál es su voluntad personal para mi vida. Y de ahí, a partir de ese momento, entonces Él nos va a dar
el conocimiento para saber cómo hacer las cosas, porque la sabiduría nos da la capacidad para saber qué es lo que Él pide de nosotros. Hombre, Él te ha declarado lo que Él quiere para ti, ¿verdad? Que seas humilde, que seas sencillo, que seas obediente, que hagas su voluntad. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado en ti. Pero cuando alguien le está pidiendo sabiduría, Dios le está diciendo: hijo, hija, lee mi palabra, porque esta revelación escrita es la sabiduría de Dios. Y lo que está aquí escrito es la sabiduría de Dios, pero es sabiduría práctica. Cuando usted y yo leemos la palabra de Dios, entonces sabemos cuál es su voluntad. Si la hacemos, se nos considera sabios, y si no la hacemos, se nos considera necios. Por eso dice: vivan sabiamente, o sea, practicando la palabra de acuerdo, en armonía con la palabra, y no sean, ¿qué? Insensatos. El insensato puede, ¿verdad?, conocer mucha Biblia, pero el conocimiento hincha. Pero la sabiduría práctica de Dios nos lleva a dar fruto, y Santiago dice que la sabiduría que Dios da y uno la practica produce fruto para la gloria de Dios. Entonces, de lo que estamos aquí, estamos sabiendo y entendiendo cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Que imitemos a Cristo y que lo sigamos a Él y lo pongamos en el primer lugar, porque en Él están escondidos los tesoros de la sabiduría y conocimiento de Dios. Y si tengo a Cristo y Él gobierna mi vida y le obedezco, voy a decir como Pablo en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo con mi propia sabiduría, entendimiento y conocimiento e intelecto, sino que Cristo vive en mí. Él gobierna y dirige mi vida. Yo vivo haciendo su voluntad, y si vivo, vivo para Él, y si muero, muero para Él. Amén. Entonces se trata de dejar que Cristo gobierne en mi vida. Amén. Gloria a Dios. La sabiduría de Dios es práctica, es la obediencia a la palabra que ya conocemos. El conocimiento es bueno, pero la sabiduría es mejor. Por eso dijo los proverbistas, ¿verdad?, que la sabiduría comienza, no dice que sea el todo, el principio. La sabiduría comienza. ¿Cómo comienza la sabiduría? Con el temor de Dios. Y el temor de Dios es el que nos lleva a obedecer. Oímos la palabra ahorita. Si yo tengo temor, yo voy a poner en práctica lo que aprendí. Pero si no tengo temor, me vuelvo un oidor olvidadizo, y puede estar viniendo y escuchando sermón tras sermón, enseñanza, prédica, y saber tanto y conocer tanto, pero si no practico la palabra, según Dios, no soy sabio. La sabiduría de Dios es práctica. Amén. Es la obediencia a la palabra que ya conocemos. Amén, gloria a Dios. Entonces, amado hermano, en el versículo 4 necesitamos lo que ya dimos, ¿verdad? ¿Qué dice en el versículo 4? ¿Qué dice? Y esto lo digo, ¿para qué? Para que no seas engañado con palabras persuasivas. Entonces, para que nosotros no seamos engañados, necesitamos sabiduría de Dios. Si tenemos sabiduría del hombre, vamos a ser engañados. Porque acuérdense que hay alguien, ¿verdad?, queriendo engañarnos. ¿A quién fue el primero que engañó? ¿Quién es el engañador? Diablo. Satanás, el diablo, ¿verdad? ¿Y a quién fue lo primero que engañó? La tercera parte de los ángeles. Amén. La tercera parte de los ángeles fue al primero que él, ¿verdad?, le endulzó, como dije ahí, con palabras persuasivas, palabras bonitas, ¿verdad?, palabras dulces, ¿verdad?, palabras que seducen, ¿verdad? Y después lo mismo sucedió con nuestros primeros padres, Adán y Eva. También dice ahí en Timoteo 2:14, que Adán no fue engañado primero, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. O sea, la engañó a ella, ¿verdad? Y después Adán voluntariamente pues se dio, ¿verdad? Porque no dice que Adán fue engañado, dice que fue Eva la engañada. Y Adán pues simple y sencillamente pues no quiso perder a Eva y dijo: no, pues me voy aquí. Y cayó, ¿verdad?
Aún ellos teniendo, hermano, un conocimiento, ¿verdad? O una sabiduría, ¿verdad? De Dios. Porque ellos no tenían la misma sabiduría que nosotros tenemos actualmente. Ellos estaban en una posición de sabiduría, de entendimiento alto. Porque ellos no tenían pecado aún. Y aún así fueron engañados por el engañador. Y dice también Apocalipsis 12:9: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. No lo engaña a unas pocas personas, dice al mundo entero, ¿verdad? Al mundo entero, a las personas, aquellos que no tienen a Cristo, pastor. A veces nos preocupamos cómo el diablo usa las religiones y a sus ministros para engañar al mundo entero. Pero si analizamos y meditamos un poco y no vamos tan lejos y nos miramos a nosotros mismos, Amén. Entonces vamos a encontrar algo que nos va a agitar, nos va a despertar, nos va a sacar de quicio. Porque están los que el diablo engaña. Están los que otros engañan a alguien. Amén. Pero lo peor de todo, mire lo que dice en Santiago capítulo 1, para que nos asombremos todos, hermanos. En el verso 22 dice: pero sean practicantes, hacedores de la palabra y no solamente oidores, como estamos ahorita escuchando, Amén. aprendiendo. Dice, engañándose a sí mismo. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es que se engaña a sí mismo. Que piensa el cristiano que es suficiente oír la palabra, pero no. Si la persona, los que estamos aquí oímos esta palabra y no la ponemos en práctica, dice que nos estamos engañando a nosotros mismos. Eso es lo más terrible, hermano. Que te engañe el diablo, los demonios, que te engañe otra gente, eso puede suceder. Pero lo peor que pueda sucederle a una persona es que se engañe a sí misma, creyendo que es suficiente Amén. oír la palabra Amén. y no obedecerla, no ponerla en práctica. Por eso dice, sean hacedores o cumplidores o hacedores de la palabra, y no solamente como estamos ahorita sentados, oyéndola, aprendiéndola, porque si no la ponemos en práctica, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos. Amén. Gloria a Dios. Yo lo digo por mí y por todos, hermano. Amén. Que eso es lo más peligroso y lo peor que pueda haber. Amén. Como dice el dicho, no hay ciego que aquel, como dice, no hay peor ciego que aquel que no Que quiere no ve. ver. Y yo digo, no hay peor cristiano que aquel que piensa que oír la palabra es suficiente. No, hay que ir más allá de eso, hermano. Amén, gloria a Dios. Y eso, hermano, es una realidad ahorita en nuestros días, en la iglesia. No estamos hablando del mundo, ya estamos hablando de la iglesia, ¿verdad? Y que muchos hasta dicen amén, gloria a Dios, ¿verdad? Cuando se dice, pero no se vive la palabra, ¿verdad? Entonces, eso es algo donde necesitamos la sabiduría de Dios. Pero para adquirir esa sabiduría de la que estamos hablando, necesitamos someternos al Señor en ayuno, en oración, ¿verdad? En lectura de la palabra, mejor dicho, no lectura, estudio de la palabra. Porque no es lo mismo leer la palabra que estudiar la palabra, ¿verdad? Y es donde nosotros necesitamos más meternos en la palabra, a estudiar la palabra para conocer muchas de las cosas, ¿verdad?, que están escondidas en Cristo, que están a nuestro alcance, la sabiduría de Dios a nuestro alcance como iglesia. Amén, gloria a Dios, hermano Arturo. Nomás quería comentar en el versículo 4 que ahorita pues podemos ver cómo mucha gente que va a la iglesia y van y escuchan a la gente que predica en los púlpitos y creen que nomás con ir a la iglesia es suficiente, pero ya veo por las redes sociales que hay gente que hay un pastor que trata de usar métodos diferentes, como ha puesto como una cancha de básquetbol allá en el púlpito y está jugando básquet, que le cortan el pelo, y tiene una congregación de miles de personas que van todos los fines de semana y van a escuchar esas cosas. Y digo yo, esta gente que está pensando, ¿verdad?, no les falta la sabiduría, el discernimiento de saber de lo que están escuchando. No es palabra verdadera de Dios, es solamente una persona que está entrenada para poder
alimentar a la gente con esas fábulas, con esas herejías, ¿no? Para entretener a Sí, pero sí, es algo muy importante tener la sabiduría de Dios, ¿verdad? Y como dijo usted, hermano, que uno sometido a Cristo, uno va a ir consiguiendo eso. Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿verdad? Lo que dice el hermano está bien cuando se hace afuera, ¿verdad? Se puede hacer eso, ¿verdad? Para como dice Pablo, me he hecho de todo para ganarlo a Cristo. Pero cuando eso ya se hace aquí, ¿verdad? Ya eso ya se convierte en un entretenimiento a la iglesia. Entretener a la gente, a las personas. Y a eso ya no es válido, porque aquí es para alabar a Dios, para predicar la palabra del Señor, para ser instruidos nosotros. No para entretener a las personas. Si se va a decir lo que se va a decir, si va a decir que se arrepienta, ¿verdad? Se tiene que decir, si de eso es el tema que se está hablando. Ahorita estamos hablando de lo que son los tesoros, ¿verdad? Que están escondidos en Cristo, que están al alcance de nosotros como iglesia, que la necesitamos como iglesia, ¿verdad? Entonces, el engaño, más hermano, el enemigo es astuto en esa área, ¿verdad? Y como decía el pastor, lo peor no es eso, lo peor es estar engañado, autoengañarnos a nosotros mismos. Eso es lo más peligroso y lo más peor. Bueno, que te engañe el enemigo, pues, no es que está bien, va, pero es entendible. O que te engañe otra persona, pero autoengañarse uno solo, ¿verdad? Estar viviendo una vida de la cual yo estar viviendo una vida de la cual yo no estoy, o leyendo la palabra y no estoy practicando lo que estoy leyendo en la palabra. Entonces necesitamos, ¿verdad? Leer la palabra, y cada vez que el Señor nos habla a través de su palabra, y cada vez que entendamos realmente lo que el Señor nos ha hablado, entonces meditar en eso y pensar, ¿verdad? Entonces necesito cambiar en esta área, porque de ese punto, de eso se trata. Tal vez cuando se le abra la palabra, tal vez usted en esa área está bien, pero tal vez en esa área usted está fallando. Entonces ahí es donde necesitamos la sabiduría del Señor para corregir esa área donde estamos fallando al Señor. Porque no es para quedar, como le repito, no es para quedar bien con los hermanos o con el pastor, es para agradar al Señor, para glorificar al Señor, porque eso le da gloria y honra a nuestro Dios. Gloria a Dios. Y ya, hermano, para cerrar, el 5 dice: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, ¿verdad? Pablo, amado hermano, no estaba presente en la iglesia de Colosenses, en la iglesia de Colosa. No sé si alguien se acuerda cuando hicimos la introducción, a dónde estaba Pablo cuando se escribió esta carta. ¿Alguien se acuerda? Pero ¿a dónde estaba? ¿En qué área? ¿En qué territorio? ¿En qué? Bueno, hay algunos que dicen que ahí, pero no se acuerda. ¿A dónde? Amén, en una prisión en Roma estaba, ¿verdad? Desde ahí se escribieron estas cartas, lo que es Efesios, Filipenses, Colosenses, ¿verdad? Y otra de las cartas, otra de las cartas de Timoteo, creo, no me acuerdo muy bien ahorita. Pero esta estaba Pablo, dice que él no estaba presente, ¿verdad? Dice, no, aunque no estoy en cuerpo, ¿verdad? Aunque no estoy con ustedes en cuerpo, no obstante estoy en espíritu. Es un poquito, ¿verdad? Para decir cómo que Pablo era omnipresente, ¿qué? Porque dice, no estoy presente, pero estoy en espíritu, ¿verdad? ¿Cómo es que Pablo estaba en Roma, ¿verdad? Porque mi espíritu no puede estar aquí y puede estar allá también al mismo tiempo, ¿verdad? Porque no somos omnipresentes, ¿verdad? Pero lo que Pablo está diciendo, más hermano, es ese sentir que él tenía, ¿verdad? El amor de Pablo, que él se preocupaba por ellos, ¿verdad? En ese sentido de que Pablo estaba con ellos. Porque Pablo está preocupado, ¿verdad? Por eso dice, ¿verdad? Es la lucha que yo tengo por ustedes, ¿verdad? Porque Pablo estaba preocupado porque le había llegado un informe, ¿verdad? De Epafras, que Epafras fue el que trajo esta carta. Entonces Epafrodito, Epafras, ¿verdad? Es un poquito difícil. O sea, fue el que le llevó un informe a Pablo de lo que estaba sucediendo en esta iglesia, ¿verdad? Entonces, Pablo dice, por eso Pablo dice, ¿verdad? Yo tengo una lucha con ustedes. Y ahora está diciendo, ¿verdad? Aunque no estoy en cuerpo con ustedes, pero estoy en espíritu. O sea, el amor que Pablo tenía, Pablo estaba preocupado por ellos. Él estaba, aunque no estaba presente, pero él estaba orando por ellos. Era la lucha que Pablo tenía en oración por ellos, por esa iglesia. Pero al respecto a los falsos maestros que estaban en ese tiempo, ¿verdad? Las falsas enseñanzas que estaban, que podían introducirse a la iglesia. Porque Pablo más adelante en el mismo versículo dice, ¿verdad? Que aunque no estaba en cuerpo, pero estaba en espíritu con vosotros,
pero me gozo. No solamente Pablo dice que estaba en una lucha que tenía, pero aún aquí dice que él se gozaba, ¿verdad? Me gozo y mirando vuestro buen orden, ¿verdad? Es lo que le digo. ¿Cómo que Pablo mirando? Dice, si él no estaba ahí, ¿verdad? Siempre hemos dicho, ¿verdad? El pastor nos ha dicho, pues, y yo también estoy de acuerdo, que uno puede, ¿verdad?, ver cosas, ¿verdad?, en otro lado, que uno, claro, anteriormente ya las ha visto, o personas que uno no las ve ahorita, pero las puede ver con la mente. Pastor. Para entender esa frase, hermano, ya que los satanistas y grupos hechiceros se basan de eso para decir, mira, nosotros también usamos la Biblia. Aquí Pablo hacía sus viajes astrales. Un viaje astral es donde se deja el cuerpo y sale en espíritu a cierto lugar a hacer ciertas cosas, a hacer visitas, ¿verdad? Aleluya. Pero la realidad puede uno refutar esto con las experiencias que tuvo el profeta Daniel. Él estaba en Babilonia y de repente el espíritu lo toma y se va al río Ulai, allá en otro país, en Persia, hermano. Amén. ¿Cómo fue eso? Pues en espíritu fue allá. Aleluya. Ahora, en el caso de Ezequiel también, Amén. él está en Babilonia como profeta. ¿Y qué pasa? El espíritu lo toma y lo lleva al templo de Jerusalén y le muestra todos los pecados. Amén. Todos los pecados por los cuales el pueblo de Israel, el pueblo de Judá fue llevado cautivo. Pero ¿cómo pasa eso? El Espíritu Santo toma a la persona y lo lleva a cierto lugar y le revela. En este caso creemos que el Espíritu Santo hizo lo mismo con Pablo, ¿verdad? Que el Espíritu le mostró y lo llevó para mirar en la dimensión del Espíritu la firmeza, la armonía, la actividad unificada que había en esa iglesia. Porque en espíritu, hermano, uno puede ver cosas, uno puede viajar, por supuesto, con la ayuda del Espíritu Santo. Si no es con la ayuda del Espíritu Santo, eso es un viaje astral y es peligroso y eso va en contra de la palabra. Amén. Que el Espíritu Santo tome a Juan y lo lleve a un monte alto y le muestre muchas cosas, o lo lleve al tercer cielo, ¿verdad? O tome a Pablo y lo lleve a ver cómo está la iglesia, o lleve a Daniel de Babilonia a Persia, en Susa, porque Susa está en Persia, ¿verdad? Aleluya. Y ahí está el río Ulai. O que lleve a Ezequiel, que está en Babilonia, lo lleve a Jerusalén al templo y le muestre todos los pecados por los cuales fue llevado cautivo el. Amén. Gloria a Dios. Hermano, cuando alguien esté hablando, por favor, tenga reverencia, no esté bla bla. ¿Ok? Por favor. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿verdad? Estamos hablando de eso, ¿verdad? El pastor ya explicó, ¿verdad? Que él, y sí, ¿verdad? Lo vemos con Daniel, lo vemos con Ezequiel, lo vemos con el apóstol Juan, ¿verdad? Que ellos tomaron de esa manera. Ellos salieron de su cuerpo, ¿verdad? El Señor, el Espíritu Santo los sacó y los trasladó. Lo que dije Ezequiel, ¿verdad? Fue el Espíritu que lo trasladó de Babilonia a Jerusalén y él estaba mirando, ¿verdad? Todo lo que pasaba. Entonces, hermano, dice que aunque no estaba él en cuerpo, ¿verdad? Ahí físicamente, pero sí lo estaba en espíritu, y estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Es ahí donde entra, hermano, nosotros como cristianos. ¿Estamos firmes nosotros en Cristo? Pregunta. Podemos decir lo que sí, pero acuérdense lo que estamos hablando del engaño. Nos podemos estar autoengañando nosotros. ¿Estamos firmes? Usted puede ir sí, pero no es estar firme, hermano. Mire, Cristo nos llama a nosotros y Él nos pone en una posición como un soldado, ¿verdad? Como un soldado lo llama, hermano, y lo pone en una posición. Ese soldado tiene que estar ahí hasta, si es posible, a dar la muerte, o tiene que dar la muerte ahí, porque si desierta y se va, ¿me entiende? En los antiguos imperios, cuando un soldado se movía de su posición, mire, le quitaban la vida. Acuérdense que Pablo también está en una cárcel, y Pablo no crea que estaba él solo en una cárcel, estaba siendo custodiado, y él toma estas formas para explicarlo, estas analogías, porque está viendo un soldado ahí parado. Cuando le escribe a los efesios, él le dice que toman toda la armadura de Dios, porque él está viendo el soldado cómo está vestido. Y de la misma manera, él miraba al soldado, que él se quedaba ahí parado y no se meneaba de ahí. Por eso aquel soldado en Filipo se quería quitar la vida,
cuando Pablo, ¿verdad? Él creía que Pablo había escapado, Pablo y Sila, pero no, ahí estaban. Porque él se quería suicidar porque él sabía que si se le escapaban, a él le iban a decapitar. Entonces nosotros como soldados, Cristo nos llama y nos pone en una posición, hermano, y por eso Pablo está diciendo que están firmes en vuestra fe en Cristo. Cristo nos ha puesto en una posición y tenemos que estar ahí. Amén. Y entonces le pregunto, ¿cree usted que nosotros estamos firmes en el Evangelio? ¿Estamos firmes en la posición que Cristo nos ha llamado? Y si no lo estamos firmes, entonces necesitamos enderezar nuestro camino. No es palabra de que yo me la invento, es que es así, amado hermano. Pablo le está hablando, le está diciendo a ellos, ¿verdad? Que él se gozaba, ¿verdad? Y mirando el buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo, ¿verdad? Estar seguro de lo que pase, el Señor me ha puesto en esa posición y yo no me voy a mover hasta que Cristo me diga lo contrario, que tengo que menearme, ¿verdad? Yo siempre he dicho, hermano, y lo sostengo y lo repito, el Señor me puso en este lugar a mí, y mientras el Señor no me diga que me mueva de aquí, no me voy a mover. En este lugar apoyando al pastor, ¿me entiendes? No importa lo que pase, no importa lo que digan, ¿me entiendes? Mi deber es estar ahí, ¿verdad? Pues, si tengo algo contra el pastor y con él, decirle, pastor, esto y esto, pero no por eso, porque yo mire cosas, ¿verdad? Yo me voy a ir, de ninguna manera, porque mi posición, el Señor me la ha dado a mí. Él me ha dado una posición donde yo tengo que estar firme y ahí tengo que estar sirviéndole, y hasta que Él me diga, muévete a tal lugar o a este y a otro lugar, entonces hay que hacerlo. Y creo que el Señor, el Señor le da, tenemos esa sabiduría del Señor para saber cuando el Señor le está diciendo a uno, bueno, muévete ya de ese lugar. Necesitas avanzar o crecer o necesitas irte a otro lado, servir, ya estás listo, ya estás preparado, lo que sea que el Señor le diga a uno. Entonces necesitamos meditar en eso, hermano. Orar unos por los otros, ¿verdad? Y ver que nuestro corazón, como dicen el 2, nuestro corazón esté, ¿verdad? Que el Señor consuele nuestro corazón, estar unidos en amor, ¿verdad? Y alcanzar las riquezas del pleno entendimiento, a fin de que conozcamos el misterio de Dios que es Cristo, ¿verdad? Es en Cristo que están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Entonces hay que meditar en esto y para estar firmes, hermano, en la posición que Cristo nos ha dado. No para estar cómodos, ¿verdad? Aquí en la iglesia, sino para salir a evangelizar, que estamos ahí, ¿verdad? Que nos hemos meneado de esa posición que Cristo nos ha dado, ¿verdad? Servir en la iglesia. El pastor o sea, el Señor habló y dijo, ¿verdad? Si usted sabe que no está bien con el Señor, entonces no participe, simple y sencillamente. Porque no está quedando en mal con los hermanos, es allá arriba con el Señor, ¿me entiendes? Yo no le digo que uno no falla, ¿verdad? En pensamientos, tal vez una mirada allá afuera, algo que no debía mirar uno, pero de ahí, hermano, estar viviendo en un constante pecado, practicando algo, eso es diferente. Pero aún así nosotros necesitamos venir al Señor todos los días a decirle, Señor, yo sé que te fallé hoy, perdóname. Hice o miré o pensé lo que no debía haber hecho, pensado o mirado, pero también no hice lo que tú me dices que haga, porque no solamente el hacer, ¿verdad?, lo malo es pecado, sino no hacer lo bueno. Entonces necesitamos pensar, meditar, ¿verdad?, en eso, para que el Señor, ¿verdad?, sea ayudándonos, porque si estamos estancados en algo, entonces el Señor lo hará, pidiéndole al Señor, ayúdame, yo no puedo ser sincero delante de Dios, Señor, yo en esta área estoy fallando, perdóname, Señor, y necesito avanzar, necesito caminar contigo, lléname de tu espíritu, ¿verdad? Dame sabiduría, dame dirección, lo que necesitemos del Señor. El Señor en Cristo, ¿verdad? Están escondidos todos los tesoros y todas de la sabiduría del conocimiento del Señor. Pónganse pie, amados. Gloria a Dios.